adrenalina y cortisol. Ahora, estas dos hormonas son las que reaccionan al estrés, ¿sí? Cuando estamos estresados, son las que reaccionan, son las que liberamos y son las que adaptan a nuestro cuerpo al estrés. Tenemos una reacción que los gringos le llaman fight or flight, que es cuando de repente tenemos una situación de estrés inmediata, en ese momento todos lo hemos sentido, secretamos un chorro de adrenalina. Y lo que sucede ahí es que se pone todo súper alerta, se dilatan las pupilas, toda la sangre se va a los músculos y a los órganos importantes como el cerebro y el corazón. Nos empezamos a poner pálidos, ¿para qué? Para que si sangramos, si nos muerde algo, si peleamos, para no desangrarnos. Entonces nos pone muy alerta. El cortisol hace lo mismo, pero no tan reactivo, no tan inmediato, pero reacciona a todas las situaciones de estrés. Y pues el humano no está diseñado, no estamos diseñados, apenas nos estamos acoplando. Recuerden que somos una raza, bueno, no una raza, sí, de hecho, una raza muy joven y todavía pues nuestra adaptación como hombre moderno hace 50,000 años, ahora a ciudades y a vivir en lugares tan aglomerados con tanta gente, nos genera muchísimo estrés. Todavía no sabemos lidiar con ese estrés. Entonces todo el tiempo, al estar estresados, estamos secretando esta hormona que se llama cortisol. Así como la adrenalina genera esta vasoconstricción, una midriasis, es decir, que se abran las pupilas, el cerebro se ponga mucho más alerta, etcétera, etcétera, lo que hace el cortisol, como es para largo tiempo, es que empieza a preparar el cuerpo y empieza a generar reservas para que podamos sobrevivir a largo plazo. Y eso es lo que realmente genera el problema del cortisol, que empezamos a engordar. Cuando secretamos mucho cortisol, empezamos a engordar, porque empezamos a acumular grasa para poder sobrevivir. Esa es la manera en la que hemos sobrevivido por millones de años. Seguramente ustedes o algún familiar han tenido una reacción autoinmune o una inflamación muy intensa, muy aguda, y entonces están indicados los corticoesteroides, es decir, cortisona, córtico de corteza, esteroides, porque es una hormona esteroidea. Entonces, ¿qué pasa? Suben de peso, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo que sucede con el cortisol. Ahora, no podemos satanizarlo, me encantaría satanizarlo, pero no se puede, porque si tenemos muy poco cortisol, entonces se va a generar reacciones inflamatorias en el cuerpo. Si tenemos muy poco cortisol, vamos a generar enfermedades autoinmunes, es decir, que nuestro sistema inmune va a reaccionar en contra de nosotros. Entonces es importante tener el cortisol. El cortisol es la hormona que nos despierta en la mañana. Tenemos la melatonina, que es la hormona que nos pone a dormir cuando se baja el sol. Empezamos a secretar melatonina, durante la noche se transforma en serotonina y en la mañana empezamos a secretar, cuando sale el sol, empezamos a secretar cortisol y eso es lo que nos despierta. Entonces es muy importante el cortisol. El problema viene, como todo, con los excesos, cuando empezamos a secretar mucho de ello. Ahora, si secretamos mucho cortisol, obviamente vamos a tener más estrés, vamos a tener hipertensión porque va a empezar a haber una vasoconstricción, es decir, que se cierran los vasos, entonces obviamente se eleva la tensión arterial, vamos a elevar los niveles de glucosa porque vamos a necesitar glucosa porque dice, yo necesito sobrevivir. ¿Con qué sobrevivo? Con glucosa, tengo energía suficiente, entonces va a empezar a transformar diferentes macronutrientes a glucosa, entonces eleva la glucosa y por ende eleva insulina, lo cual no queremos. Empieza a producir grasa, empieza a transformar otros tejidos en grasa como reserva y básicamente empieza a degradar proteínas y a convertirlas en grasa. El problema de degradar proteínas, como ya sabemos, las proteínas son estructurales, construyen nuestro cuerpo. Entonces nuestra piel está formada de proteínas, la elastina, el colágeno está formado de proteínas, el pelo, nuestras células inmunes, todo son proteínas. Si las empezamos a degradar, obviamente vamos a empezar a envejecer más rápido, se va a empezar a hacer la piel mucho más flácida, nos vamos a arrugar mucho más. Que es una maravilla. Funciona perfecto porque tiene una hormona que se llama insulina. Cuando nosotros consumimos alimentos, proteínas, como decir carne, queso, huevo, carbohidratos, como decir pan, harina, arroz, papa, dulce, vegetales, ensaladas, todos son carbohidratos, grasas, como decir aceite de oliva, mantequilla, cualquiera de esos alimentos va a depender de una hormona que se llama insulina. La insulina se produce en un órgano que está aquí, es del tamaño como de su puño, y está aquí
cercano o debajo de lo que sería el seno izquierdo, ¿no? Ese órgano, el páncreas, es vital. Porque ese órgano produce la hormona insulina. Y la hormona insulina es la que nos permite estar vivos. ¿Por qué? Porque todas las células del cuerpo tienen dentro su mitocondria, que es el área donde crean energía, donde se produce el famoso ATP, que es la sustancia de energía del cuerpo. Pero los nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, no pueden entrar a la célula si no tienen una llave de entrada. Y la llave de entrada se llama insulina. Así que la insulina es una hormona que una función principal que tiene es que permite la entrada de todos los nutrientes dentro de la célula. Si no hay insulina, los nutrientes se quedan fuera y la persona se muere de hambre. Así que usted puede estar lleno de alimento, pero si no hay insulina que haga que ese alimento pueda penetrar dentro de la célula, que es donde se va a combustionar, se va a quemar, se va a convertir en ATP, que es la energía del cuerpo, pues no hay vida. Así que la insulina es vital, vital. ¿Qué pasa? Los excesos de estrógeno pueden ser devastadores a la salud. La hormona estrógeno es una hormona femenina muy importante porque es la hormona que permite que la mujer tenga un cuerpo femenino, que tenga senos, que tenga menstruación, que pueda quedar fecundada, que pueda tener bebés, ¿no? Que pueda ser madre, ¿no? Ahora, la hormona estrógeno no es exclusiva de la mujer. Los hombres también tenemos estrógeno en el cuerpo. Lo que pasa es que en el cuerpo del hombre hay muy poco estrógeno y mucha de la hormona masculina que se llama testosterona. Y en el cuerpo de la mujer es al revés. Hay mucha estrógeno y poca testosterona. Pero tanto los hombres como las mujeres tenemos dentro del cuerpo una producción de estrógeno. El problema cuando hay exceso de estrógeno es que el exceso de estrógeno es una de las causas principales de sobrepeso. Hemos visto, ¿verdad?, y te quiero describir los excesos de estrógeno, cómo se detectan, y luego vamos a hablar de cómo se soluciona. Fíjate, cuando hay exceso de estrógeno en el cuerpo, tanto en el hombre o la mujer, pero afecta bastante más a la mujer que al hombre, se va a notar sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque el estrógeno es hormona que engorda. Por eso que las mujeres, por ejemplo, que usan pastillas anticonceptivas, o a las mujeres que ya no menstruan, que entraron a la época de menopausia, donde ya dejaron de menstruar, que usan reemplazo de hormonas de estrógeno, pues empiezan a engordar, ¿no? Así que el exceso de estrógeno te trae sobrepeso u obesidad. La leptina se encarga de decir cuándo comer porque tengo hambre, cuánto comer y lo más importante, cuándo debo dejar de comer. Cuando una persona tiene resistencia a la leptina o la tiene muy bajita, resulta que le da hambre en exceso y tiene problemas de que no se sacia. Come y se llena más que todo cuando no le cabe nada. Si queremos recuperar nuestro adipocito, una cosa clave es la dieta cetogénica, que pueden ampliar más en todos los videos que tengo sobre dieta cetogénica. Y de la misma manera el ejercicio fortalece la producción de leptina y mejora los receptores de la insulina, porque como ustedes saben, tanto la resistencia a la insulina como la diabetes tienen ese problema, así que se puede mejorar. Por eso el consejo más importante que quiero que quede con este video es que usted debe comer lo que le plazca, siempre y cuando pues no sean alimentos inflamatorios, o si son inflamatorios, de vez en cuando pues estar bien desintoxicado, ya sea con medicamentos homeopáticos o con todos los jugos verdes que hablamos, en especial el del páncreas, ténganlo en cuenta. Pero cuando usted ya se sienta medio llenito, o sea, ya empecé a comer y ya empiezo a tener saciedad, allí pare. Y de esa manera usted está contribuyendo a que su leptina funcione adecuadamente. Y no les llama la atención de que por qué la leptina es tan importante para la diabetes, por qué la industria farmacéutica no habla más de la leptina. Ustedes pueden ampliar más información en mi video Ambición de la industria alimenticia, y también en mi video por qué a las industrias farmacéuticas no les interesa que muchas enfermedades se curen porque no es tan rentable. La grelina se baja cuando usted come, cuando tiene el estómago lleno. Ella deja de producirse, entonces eso es una de las cosas que le digo. Y cuando estamos estresados,
en especial a las personas con esas compulsiones hacia comer para calmar la ansiedad, pues resulta que se sube. Entonces, yo les digo a mis pacientes, manejar el estrés es manejar también la forma como nosotros resolvemos los problemas de la vida cotidiana. Por esta razón es que todo paciente tiene que aprender a manejar el estrés. El estrés es inherente al ser humano y de cómo nosotros manejemos el estrés también depende de nuestra salud. No podemos olvidarnos de esto para tener un éxito totalmente terapéutico en ese manejo integral. Es fundamental el consumo de las grasas porque esas son las que más disminuyen la producción de grelina. ¿Cómo recuperar que la grelina no se secrete tanto? Pues número uno, bajemos los carbohidratos. Los carbohidratos, harinas, pan, pastas, espagueti, fideos, arroz, papa, yuca, plátano, ellos hacen de que usted no le dé saciedad. Entonces usted le va a seguir dando hambre y si el estómago empieza a consumir muchos alimentos, empieza a distenderse, a volverse más grande y su cuerpo va a ser más difícil de saciar. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, un mensajero químico producido principalmente en nuestro cerebro. Esta pequeña molécula cumple roles muy importantes en nuestro desempeño diario. Actúa cuando sentimos placer, es responsable de que busquemos recompensas, regula la atención y nos provee la motivación necesaria para trabajar en objetivos a largo plazo. Todos estos factores influyen en nuestro sistema de recompensas, en las conductas que aprendemos, la memoria y sobre todo en nuestros hábitos. Los niveles dopamínicos le indican al resto del cerebro qué tan buena es la situación actual en relación a la posibilidad de obtener una recompensa. Esto explica el entusiasmo que sentís a la hora de empezar un proyecto nuevo y la felicidad que experimentás cuando lo completas. Ahora vamos a ver en detalle cómo funciona este sistema. Primero necesitamos dos cosas, dopamina y receptores de dopamina. Porque no importa qué tan elevados sean sus niveles, sin receptores el cuerpo no puede captar su señal. Cuando se realiza una actividad que produce cierta recompensa, el cerebro libera más dopamina de lo normal y de esta forma va aprendiendo qué conductas debe repetir porque son beneficiosas.